Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su programa República Informativa, la mejor propuesta que se difunde por este canal BTV y que hacemos con mucho cariño, con mucho amor para mantenerlos informados de los acontecimientos ocurridos durante toda esta semana. Y uno de los temas importantes que ha acontecido durante esta semana han sido los apagones, el tema de nunca acabar. Seguimos padeciendo los mismos problemas con esta situación del sistema energético, que tanto dinero pues se ha llevado entre las uñas, como un barril sin fondo. Y esta semana el presidente se pronunció sobre el tema en medio de una ola de quejas, ¿verdad?, por esta situación, por las interrupciones eléctricas, y también lamentaba la situación de que todo el mundo está cansado de estos apagones. Ayer el gobierno, en los hombros del gabinete eléctrico, pues anunció que ampliará su parque de generación con miras a tener pues reserva suficiente para cuando salga una de estas plantas pues acudir y la energía que se pierde a la salida de la planta pues ser suplida con esa reserva de unos 2.000 megavatios. Es lo que se tiene contemplado. Esto es un proceso que inicia desde ahora hasta el 2026, cuando debe concluir ese proceso. Inicialmente, pues se anunció que ya las interrupciones eléctricas, los apagones, pues, van a disminuir, porque entrarán al sistema unos 250 megavatios. Esto bajo ¿verdad?, acuerdos de unas 4 plantas que se adicionarán al sistema, y evitar que la población, sobre todo en esta época de mucho calor, es inaguantable. El que no tiene un airecito en su casa pasa trabajo. Imagínense un apagón desde que usted se acuesta hasta que se levanta. Tener que llegar al trabajo cansado, estropeado. O sea, una situación bastante incómoda, y esto genera quejas, ¿verdad?, sobre todo de la población que paga, porque hay una población que no paga, pero sobre todo de esa población que paga religiosamente esa factura tan alta, que a medida que van pasando los años se va incrementando. Esperemos que algún día pues la matriz energética no dependa tanto de los combustibles fósiles, y que tengamos otra alternativa de generación de energía. Bien, el gobierno pues anunció este plan, culpó a la pasada administración de no tomar las iniciativas que ameritaban los tiempos. El señor Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas, pues dijo que en la pasada gestión se contrataron algunas instituciones o consultores eléctricos para quienes rindieron un informe para mejorar el parque de generación, pero sin embargo, sin hasta el momento causa justificada, pues esto no se le hizo caso, a pesar de que fueron contratados para eso. Es lamentable, pero yo creo que ya este gobierno debe dejar un poco el culpar a lo de la pasada administración por lo que no se hizo o por lo que se hizo mal. Ya yo creo que el gobierno debe pues enfocarse en tomar las iniciativas que demanden los tiempos para solucionar este problema que viene desde muchos años atrás. Es cierto que ha mejorado un poco, pero todavía seguimos pues metidos en este problema de interrupciones eléctricas que molestan a todos los sectores, sobre todo aquellos productivos. Esto les genera pérdidas millonarias, el que por una salida de una planta, por una eventualidad que ocurre en el sistema, pues se produzcan los apagones. Me imagino que la factura ahora que corresponde a este mes pues llegará un poco más bajita debido a los apagones, ¿verdad? No pueden llegar ni más alta ni igual que como estaban llegando. Entonces yo creo que el gobierno tiene que fajarse, emplearse a fondo con este tema de este problema energético.
Siempre se trata de justificar que son los generadores, que son las distribuidoras, pero en fin, el pueblo sigue pagando los platos rotos de esta situación, de una irresponsabilidad de los gobiernos de turno que no han pues tratado de superar este problema que lamentablemente nos agobia a todos. El presidente, de manera enérgica, la noche del jueves, pues se pronunció y habló un poquito de lo que ellos tienen estipulado, pensado, proyectar y hacer. Y hablaba de la instalación de 2.000 megavatios, que según él, pues este proceso, para ellos se hizo una licitación que se declararon de urgencia y que para este proceso pues se invertirá mucho menos que lo que invirtió el gobierno pasado en las 2 plantas termoeléctricas instaladas en Punta Catalina. Bueno, esperemos que esto sea así y que esto sea ya, que este gobierno pueda dar punto final a este problema energético. Ya el presidente había dicho que va a solucionar, ha prometido el presidente Luis Abinader de que va a solucionar el problema de los apagones. Esperemos que sí, porque demasiado dinero se ha invertido en este, vamos a decir, este barril sin fondo, como lo llamo yo, en este hoyo eléctrico. Se han pues privatizado empresas del Estado que tienen que ver con el sistema eléctrico, buscando mejoría, pero lamentablemente eso así no ha ocurrido. El gobierno depende en gran medida pues del sector privado, que es el que genera la energía que el gobierno compra para subsidiar y entonces nosotros pagar la factura de la energía que consumimos. Hay personas lamentablemente que no aportan nada, que no pagan y son de los que más consumen, no tienen ningún control en la casa, dejan los televisores encendidos sin estar usando, los abanicos, en fin, o sea, no le importa nada, los bombillos a toda hora del día, sin ningún control. Yo estoy de acuerdo que el gobierno, por más pobre que sea una gente, aunque sean 100 o 200 pesos que paguen del suministro energético, pues no puede ir todo el tiempo, por ejemplo, la clase media cargando pesado. Yo creo que ya está bueno de que el gobierno pues le ponga coto a eso. Unas personas que consiguen dinero siempre para tomar alcohol, porque en esos sitios, no todo el mundo, claro está, pero hay familias, hay personas que consiguen dinero para tomar alcohol todos los días. Sin embargo, se quejan si el gobierno le impone o le fija una tarifa para pagar el suministro energético. Pues eso no llega del aire. Eso hay que pagarlo, y caro. Yo espero que en algún momento vayamos cambiando un poco la matriz de generación, que sea por otras alternativas, que produzcamos energía y que esto ayude, contribuya, ¿verdad?, a una reducción de la factura eléctrica, que bastante caro se paga. Yo espero que el gobierno pues se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer en materia del suministro de energía y de que la gente pueda tener luz. No hay forma de un país desarrollarse apagado, no hay manera. Y esto le genera pérdida a los sectores productivos, a todo el mundo. Porque imagínense una gente que se pasa el día entero trabajando, que en el momento de descansar, de llegar a su casa, se encuentre con un apagón. Acostarse con este calor que está haciendo, con estas altas temperaturas que se están registrando, que todos los años se registran con mayor fuerza en el verano. ¿Cómo se va a levantar esa persona el otro día con fuerza para ir a su trabajo? Entonces eso genera molestia. Pero además se le dañan las cosas que tienen en la nevera, que con mucho sacrificio, con el bajo salario que ganan, compran para tener ahí y se le daña. Porque si no hay energía eléctrica, todo se va a dañar. Entonces, presidente, hay que ponernos en esto. Hay que buscarle solución a esto. Y usted lo dijo la noche del jueves,
el país está cansado de los apagones. Todo el mundo está cansado de los apagones, pero nadie le ha puesto una solución al problema, que viene de décadas y que muchos sectores se han lucrado de esto, porque los empresarios se han lucrado muy bien del sector, se han lucrado muy bien. Entonces, cuando hacen unos contratos, unos contratos que hacen los gobiernos que pagan por la energía servida o por la planta encendida, pero si la planta no está encendida también tienen que pagarle. Yo no sé hasta cuándo aquí el gobierno va a hacer negocios, va a hacer negociaciones con el sector privado donde no salga lesionado, donde el interés público no termine perjudicado, porque siempre termina perjudicado. Es como que se arrodillan ante el sector privado y no debe ser. No debe ser. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de República Informativa. Gracias por continuar conectados a la mejor propuesta de los domingos, República Informativa. Y otro de los temas que pues ocupó y que continúa ya llamando la atención de la población es la situación del COVID, que aunque no es ahora mismo pues una situación incómoda para el sistema hospitalario, pues se ha anunciado, los últimos reportes es que los casos están subiendo. Y esto ustedes saben que nos ha llevado años ya combatiendo esta enfermedad, esta terrible enfermedad del COVID-19 que en el último reporte en el reporte del viernes se registraron 109 contagios y 32 personas hospitalizadas cuando teníamos pues la incidencia del COVID en niveles muy bajos. Ahora pues ha comenzado a subir, por ejemplo en Higüey, que era una de las provincias que estaba, o que por lo menos se controló, las primeras provincias que comenzó a controlarse un poco esta incidencia del COVID fue la provincia de Altagracia, sobre todo el municipio de Higüey. También ha registrado niveles, pues, o sea, que ha ido subiendo en la provincia de Santiago. El distrito se ha mantenido un poco, pero hay que ponerle atención a esto. Ya la gente no va, por lo menos hasta los centros de vacunación, he visto que los centros de vacunación que se improvisaron, que se colocaron en diferentes lugares, en plazas comerciales, en recintos universitarios, pues ya eso fue pues eliminado, o sea, se lo quitaron del lugar. Para evitar el congestionamiento de los hospitales, que estaban bastante estresados con esta situación, pero a medida que el gobierno pues descontinuó las medidas preventivas que de manera obligatoria, ¿verdad? Que se utilizaron desde el inicio de la pandemia, pues estos centros fueron deshabilitados y no sé dónde están vacunando, pero yo les exhorto a las personas que si no se han puesto la vacuna, que se la pongan, porque estos casos, no sé por qué razón, pero están subiendo, hay que ver qué está pasando, pero hay que tomar las medidas de precaución necesarias para combatir esta terrible enfermedad que ha azotado el mundo. O sea, dejar eso y no darle importancia a eso y no darle seguimiento a eso, yo creo que podríamos caer en una situación bastante incómoda. Y yo creo que a esa población que todavía no ha completado el ciclo de la vacunación, o que ni siquiera se ha puesto ni siquiera la primera vacuna, debe ir a buscar información e ir a donde se está pues suministrando las inyecciones para contrarrestar el virus. De todas maneras, el gobierno tiene que estar alerta, preparado, con recursos suficientes para, en caso de que se produzca un rebrote,
pues tener la capacidad de responder a tiempo para evitar que la situación se le salga de las manos, como estaba ocurriendo en los últimos, a inicio de la pandemia. Pero es entendible porque estábamos luchando contra un enemigo que no conocemos y no sabíamos cómo enfrentarlo, pero gracias a Dios, pues República Dominicana ha sido uno de los países que con mayor efectividad ha combatido el COVID-19, una enfermedad que le ha quitado la vida a tantas personas. Aquí unas 5.000 y pico de personas, o casi 6.000 personas, pues fallecieron, sobre todo cuando la enfermedad, el virus, alcanzó su pico más alto. Pero gracias a Dios, pues el gobierno tomó las medidas pertinentes, sobre todo con la contratación de vacunas, que incluso algunas creo que se vencieron porque la población no, o sea, se contrató vacuna más de la cuenta, como debía ser, obviamente, pero también hay una parte importante de la población que no se vacunó. Pero allá ellos. Pero lo cierto es que el gobierno pues ha dispuso todas pues las iniciativas correspondientes para contratar vacunas de diferentes farmacéuticas, básicamente la China, que es Sinovac, Pfizer también, que fue de la última que llegaron al país, que recuerden que esas necesitaban una cadena una cadena de enfriamiento más fuerte que la Sinovac para poder preservarse. También la AstraZeneca, que poca gente se la suministró. Bueno, son algunas de las vacunas que el gobierno pudo contratar, y gracias a Dios, sobre todo la China, la Sinovac, que fue la que mayormente la gente se colocó, pues gracias a Dios esto ayudó a paliar un poco, a mitigar la incidencia del COVID-19. Algunas personas pues se mostraron un poco irresponsables al no, a veces ni siquiera la mascarilla la usaban por obligación, pero no usaban alcohol, no guardaban el distanciamiento, en fin, un desastre. Y eso generaba que la enfermedad pues encontrara cuerpo donde alojarse y se mantenga viva. Y ahí se iniciaban los contagios. Entonces, nada, esperemos que la población pueda asimilar esto, no alarmarse, porque esto no es una alarma, pero sí hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento a estos casos para evitar cosas lamentables en el futuro, sobre todo las personas que son vulnerables. Hay que cuidar a esas personas, los jóvenes que viven con sus abuelos, con sus padres que tienen ya una edad avanzada o que tienen su salud comprometida con algún tipo de enfermedad, pues deben tomar, no que se haga de manera obligatoria, pero sí ir tomando algunas medidas que han dejado ya de hacer, producto que ya el COVID pues bajó bastante, se mantuvo unos meses bien bajito, pero ahora pues está creciendo un poco, los casos están subiendo. Otra de las informaciones que ha acontecido, bueno, no esta semana sino la otra, pero se ha estado debatiendo sobre el caso de David de los Santos. Lamentablemente este joven falleció bajo custodia policial, un manejo inadecuado de los agentes del destacamento de Naco, pues contribuyeron a que no tengamos entre nosotros a este joven David de los Santos, que algunas personas aseguran que tenía alguna perturbación mental, según a juzgar por los videos que uno ha podido ver en las redes sociales, evidenciaba coherentemente de que había una especie de trastorno en ese joven de unos 24 años.
que estaban perturbándolo, o sea, se evidenciaba que él estaba en una situación mental inadecuada, pero aún así la policía pues se convirtió en cómplice, vamos a decir, de esa tortura, lo dejaron esposado, pero a mí la gran pregunta mía es, ¿dónde estaba el representante del Ministerio Público que debe estar en ese destacamento para verificar, ¿verdad?, filtrar las personas que llegan detenidas? Todavía yo no sé por qué ese joven fue detenido, todavía no se sabe. No lo ha dicho la plaza, no lo ha dicho nadie, no lo ha dicho la policía, ni el Ministerio Público. Me gustaría saberlo. ¿Dónde estaba el Ministerio Público? Porque si hay un Ministerio Público ahí, ese joven no estuviera muerto. Y ni la Fiscalía ni nadie ha dicho nada. ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Porque ahí debe haber un ayudante fiscal, verificando a las personas que llegan a ese destacamento en calidad de detenido. ¿Por qué fue usted detenido? Ah, no, me detuvieron por esto, por esto y por esto. Y el fiscal o el representante del Ministerio Público determinaba si correspondía el arresto o no. ¿Dónde estaba? Ahí falló el sistema. Ahí falló el sistema y nadie sabe quién era el ayudante o el representante del Ministerio Público que debió estar ahí. Porque si él está ahí, David no lo maltratan como lo maltrataron, violándole sus derechos. Pero peor aún, si él tenía una perturbación mental, si él lo que hablaba era incoherencias, pues ese no era el lugar. La policía no debió llevarlo ahí. Pero no solo llevarlo ahí, llevarlo, entrarlo a la celda esposado, de espalda, y después lanzarle gas pimienta, y después los presos masacrarlo, y la policía y los agentes ahí. Muchas alegaciones. Al principio se decían que él se dio los golpes, se cayó eso. Luego decían que fueron los presos y que ellos no escucharon. Porque por donde quiera que muevan las fichas, hay una responsabilidad de la policía, porque inmediatamente usted está tutelado por una autoridad competente. Esa autoridad es responsable de su integridad física. Me gustaría saber quién era el miembro del Ministerio Público que debió estar en Naco, en el destacamento de Naco, en el cuartel de Naco, verificando eso. Y me imagino que eso ocurrió en Naco, pero eso ocurre quizá en otros cuarteles, todavía es peor. Todavía es peor si ocurre en otros cuarteles. Todavía es peor. Pero vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Yo no creo que esas son los 4 agentes y los 3 presos, los 3 reclusos, se solucione el problema. Yo creo que hay más personas que tienen responsabilidad y que deben estar incluidas en el expediente. Hay más personas que deben ser responsables de la muerte de ese joven. Pero vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Vamos a publicidad y volvemos con más de República Informativa. Continuamos con el contenido acá en República Informativa. En este momento, bajo el concepto del editorial, las palabras nuestras en este espacio, en este cara a cara que tenemos todos los domingos en el estelar de BTV. Miren, en este momento de que tantos problemas tiene la República Dominicana y que tanto sacrificio nos cuesta algunas conquistas que conseguimos nosotros los trabajadores,
En este momento quiero dedicar el espacio, estas palabras, a la seguridad social, como cada domingo, pero específicamente a la Cámara de Diputados, llamando en este comentario la comisión bicameral. Miren, la pasada semana en Bonao se reunieron la famosa comisión bicameral que creó una comisión mixta entre senadores y diputados con el objetivo del estudio a la seguridad social y una supuesta modificación integral del sistema. Si bien es cierto que ustedes saben que nosotros acá siempre abogamos por que el sistema se fortalezca a beneficio de los trabajadores, pero también hay que entender los diferentes sectores de la vida nacional que inciden en la seguridad social. Y estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los usuarios del sistema dominicano de la seguridad social representados por los trabajadores, el sector sindical, los empresarios y el gobierno. Son tres sectores que están decidiendo dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social y sus representantes. Traigo esto a colación y le estoy desmenuzando porque la comisión bicameral la pasada semana en esa reunión en un hotel de Bonao, propiedad del senador Antonio Marte, ahí evacuó muchísimas resoluciones donde estos aprobaron diferentes aspectos. Aspectos que sería muy importante analizar, como es la figura de la justicia en el tema de la seguridad social, lo que es también la disminución del Consejo del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que le había dicho por quién está representado, y un discurso populista con la disminución de los intereses de las administradoras de fondos de pensiones. Excelente, lo vemos muy bien, pero mi pregunta a todos estos temas, ¿en qué beneficia todos estos movimientos del ajedrez a los trabajadores en República Dominicana? Yo entiendo que la comisión bicameral, si fue hacia ese hotel de un senador de la República, debió de aprobar, de resolutar, para luego mandarlo al hemiciclo. Hay según los comentarios en las redes sociales y informaciones que nos llegan a nosotros acá en República Informativa, es que hay un deseo empático de modificar la ley en esta legislatura. Y lo vemos muy bien. Pero la comisión bicameral debe de saber que la modificación de la ley es un asunto de todos los sectores de la vida nacional. No solamente de los diputados que están ahí, que en su mayoría tienen su vida resuelta. Y no hay un compromiso, no se hacen compromisarios luego de que son legisladores que culminan su legislatura con el blanco de público que le apoyó. Tampoco hay un compromiso permanente con la sociedad dominicana. ¿Qué digo con esto? La pasada semana salieron unas informaciones del diputado Agustín Burgos, quien preside la comisión bicameral, y nosotros pensamos que el señor Burgos está ahí en calidad técnica y debe de resolutar esa comisión lo que más le convenga al usuario y al sistema dominicano de la seguridad social. Y estoy hablando aquí netamente como técnico. Luego de 21 años de promulgada esta ley del sistema dominicano de la seguridad social, evidentemente la continuidad es importante para que los derechos de los trabajadores dominicanos se mantengan en materia de salud,
en materia de riesgos laborales, en materia de pensiones y en materia de estancias infantiles, hasta que cumpla, creo que son los 3 o 5 años de edad del menor. Evidentemente que en la comisión bicameral hay un desconocimiento profundo y muy aparte, ignorancia y compromiso con todos los sectores de la vida nacional para tener una mejor seguridad social inclusiva y que se mantenga en el tiempo. Si bien es cierto, y ustedes tienen que saberlo, honorables diputados de la comisión bicameral y también los del Pleno, que en su momento llegará allí lo que se evacúe desde esa comisión bicameral, y es que el sistema dominicano de seguridad social tiene 21 años y ha pasado ya por algunas metamorfosis que se han hecho desde el mismo hemiciclo y que muchos legisladores que hoy propinan hasta la eliminación luego de 21 años cotizando a los trabajadores, una ignorancia total. Evidentemente que hay que velar porque el sistema continúe, dado que el 80% de esos fondos de pensiones hoy en día están en manos del Estado dominicano. ¿Qué digo con esto? Si bien es cierto que hay que correr un camino de que llegue la salud al pueblo, que es lo más interesante, es lo más importante, preservar a este trabajador a que cumpla su mayoría de edad y pueda disfrutar su pensión. Pero eso se hace en el órgano de la salud, en el órgano de la prevención y la promoción. Darle salud a la gente para poder proporcionar larga vida y así pueda disfrutar de su pensión cuando toque, cuando tenga las 360 cotizaciones. Y en el ámbito de pensiones, distinguidos Burgos y distinguidos legisladores, hay que sentarse con todos los sectores, inclusive también con esas administradoras de pensiones, para buscar la fórmula pertinente de que el trabajador, que vivimos hoy en día hay un trabajo que es momentáneo, pocos trabajadores duran 20, 30 años trabajando, 25 años, siempre duran 2, 3 años, 1 año en la casa, 2, 3 años, 2 años en la casa. Hay que preservar a que el trabajo sea decente. Hay que hacer políticas gubernamentales, en este momento políticas desde el Poder Ejecutivo que beneficien a los trabajadores para que no sean trabajadores temporeros. Evidentemente que mando un mensaje a esta comisión bicameral de la seguridad social a que piense más allá, a que no crea que los trabajadores vamos a permitir y los usuarios del sistema a que hagan cualquier cosa al antojo de algún sector o de el populacho que lo que quiere es la connotación momentánea para en un momento determinado encumbrarse con esa connotación en alguna posición X, porque nosotros no queremos volver a la nueva ley, a la vieja ley, que se quedó con, los empresarios se quedaron con más de 4.000 millones de pesos por no pagar las cotizaciones. Evidentemente, pueblo dominicano, y evidentemente distinguidos Burgos y distinguidos miembros de esa comisión bicameral, que me pongo a la disposición de ustedes a poder esbozar temas técnicos de importancia que beneficien al pueblo dominicano. Hoy en día, observando las minutas que ustedes hicieron en Bonao, lamentablemente, el trabajador dominicano va perdiendo cada día más con este tipo de soluciones que ustedes están encontrando en el tiempo, con un discurso muy popular, barato y que carece de lógica. Para mí es un honor compartir con ustedes. Sigan disfrutando de República Informativa. Vamos a la pausa.
Seguimos con más de República Informativa ya en la parte final. No quiero que se termine el programa sin antes comentar una situación lamentable que ocurrió esa semana que finalizó, y fue una situación que se dio entre haitianos y agentes de migración en la ciudad Juan Bosch. Estuve viendo algunos videos en las redes sociales donde se veían a haitianos, presumiblemente indocumentados, pues agrediendo, lanzando piedras a los agentes que fueron allí en busca de los indocumentados para ser enviados a su país de origen, en este caso Haití. Y estos fueron agredidos a pedradas a plena luz del día en ese complejo habitacional que fue construido entre el gobierno y el sector privado. Es una situación muy lamentable, que uno creía que eran cosas del pasado. Yo no estoy de acuerdo con este método de agarrar un camioncito y calles por calle, sector por sector, buscando indocumentados. No estoy de acuerdo con ese método. O sea, eso no resuelve nada. Y se sigue utilizando, es recurrente. O sea, el problema es otro. Pero es muy lamentable que este tipo de situación siga ocurriendo. Ahí pudo perder la vida uno de esos agentes en el cumplimiento de su deber. El problema de la migración ilegal, sobre todo de haitianos, porque no solamente indocumentados son los haitianos, aquí hay mucha gente de otras nacionalidades que se encuentran indocumentadas en el país. Pero el camión para las redadas, vamos a decirlo así, es para los haitianos. Yo no he visto a más nadie, ahí no se monta más nadie que no sea haitianos. Y muchas veces se montan haitianos teniendo sus documentos. O sea, se producen abusos, excesos por parte de la autoridad. Pero el problema no es ese. ¿Qué hacemos nosotros con coger un camioncito, salir calle por calle en busca de los haitianos indocumentados? Si esos haitianos indocumentados pasaron por esa frontera. Y eso está así desde décadas. Ya la frontera no es un castigo, es un negocio. Los militares tienen eso como un negocio, porque ellos no llegan por otra parte. Es por ahí que cruzan, pagando dinero, obviamente. Pagando dinero. Igual que las parturientas que vienen a dar a luz a nuestras maternidades y nos generan un gasto. Recursos que debieran ser utilizados para las dominicanas, que tienen pocos recursos. Es ahí donde está el problema. Que me disculpe el señor presidente, pero yo, en ese muro, yo no creo, eso no va a solucionar el problema. Y lo van a ver. Porque cuando no hay voluntad de hacer las cosas, pueden tener lo que sea. Pueden tener las herramientas y los recursos que demanden ese problema. Y no se soluciona si no hay voluntad. No hay manera. Y esos gobiernos van y gobierno viene, el mismo problema de la frontera. El mismo problema por las 4 entradas que tenemos de la frontera. Ocurre lo mismo. Todo es un allante. Eso es perder el tiempo. O sea, usted salir con 2 o 3 camiones a recoger, a buscar los haitianos indocumentados para enviarlos a su... Eso no... entran... Hay haitianos indocumentados que han entrado no 1 ni 2, hasta 15 y 20 veces. Simplemente tienen que pagar ahí en la frontera y entran. Y los gobiernos lo saben, porque si lo sé yo, no lo van a saber ellos que tienen todos los organismos de inteligencia. Por Dios. Por Dios. Esos indocumentados entran por la frontera. ¿Cómo? Pagando dinero. No hay otra manera.
Si no pagan, no entran. Es como un peaje. No hay justificación para que en este país hayan tantos haitianos sin documentos, sin tener el derecho de estar en el suelo dominicano. Sacamos 10 y entran 20. Sacamos 20 y entran 30 o entran 40. Así no se va a acabar. Pero peor aún, aquí yo no he visto una legislación, ningún diputado o senador que promueva un proyecto de ley que sancione al empresario o a las empresas que contraten mano de obra ilegal. No lo he visto. Porque si esos haitianos vienen aquí, por ejemplo en la ciudad Juan Bosch, ¿quién los contratan para trabajar en las construcciones? Y escuché que hay personas que le alquilan los apartamentos y ahí se meten cantidades de personas, porque ellos viven así, lamentablemente. Pero aquí nadie ha promovido un proyecto para sancionar eso, al que lo contrata, al que le da trabajo. Eso que ocurrió en la ciudad de Juan Bosch es un desafío a la autoridad. ¿Por qué no pregunta con quién trabajan esas personas? ¿Por qué no se sancionan a esas constructoras que contratan esas manos ilegales de haitianos? ¿Por qué? Aquí queremos resolver las cosas tomando el asunto por las ramas y no por el tronco que hay que tomarlo. La solución a eso, vamos a resolver el problema de la frontera. Porque tampoco hay sanción para los que tienen que cuidar la frontera, no hay sanción. No hay sanción para el que permite o que recibe dinero de esos indocumentados que entran a la República Dominicana a trabajar. Porque ellos entran aquí es porque consiguen trabajo, porque si no consiguieran, si nadie lo empleara, ellos no entraran. Porque lo que lo mueve a ellos es lo económico, no es otra cosa. Ese país lamentablemente ha tenido una desgracia, no ha tenido gobierno nunca. Ha pasado de todo. Pero ni se sancionan los militares que permiten que esas personas pasen por aquí, que entren a la República Dominicana. Pero tampoco se sanciona al que lo contrata. Y eso que pasó en la ciudad Juan Bosch es un desafío a la autoridad. ¿Quién los aloja a ellos? ¿Con quién trabajan ellos? Nadie sabe. Y son los empresarios que hablan, no, porque estamos llenos, y son los mismos que contratan a esos haitianos. ¿Por qué? Porque no le pagan, o le pagan muy poco. Le pagan 3 centavos que el dominicano le va a reclamar. Pero no tienen tampoco una responsabilidad con ese ciudadano, con ese indocumentado, con cuestiones médicas, ni tienen que pagarle nada, porque imagínate, no tiene documento. Y antes se hacía que antes de pagarle, y muchos casos han pasado, que esos haitianos se han rebelado y han matado y han agredido al contratista porque no le pagan. Incluso llamaban antes a migración para que fuera a buscarlo sin pagarle. Entonces, esos son responsables de esta situación, al igual que los militares corruptos que hay en la frontera. Sin vergüenza, además. Porque son los primeros que salen a decir, que el gobierno que tiene que tomar medidas con los haitianos. Mentira, usted lo está contratando, usted se está beneficiando de eso. Usted es tan culpable como el militar corrupto, como el gobierno que no toma las iniciativas para acabar con el problema. Espero que haya sido de agrado el programa. Será hasta una nueva entrega más de República Informativa. Hasta el próximo domingo.